Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Jorge Tadeo Lozano, José María Carbonell, Antonio Villavicencio, fueron todos delincuentes políticos. Por rebelarse durante el grito de la independencia en 1810 fueron ejecutados aquí en Bogotá. Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander fueron delincuentes políticos. Se levantaron en armas y mataron para avanzar una rebelión contra la corona española. Son esos antecedentes los de la fundación de la República de Colombia, los de la fundación de la mayoría de las repúblicas americanas, los que aún hoy, más de 200 años después, nos tienen todavía hablando del delito político. Y en Colombia sí que hemos dado vueltas alrededor de este tema. Para no irme tan lejos, hablemos de mediados del siglo pasado, del siglo XX. En los años 50 se amnistiaron a miles de hombres de las guerrillas de los Llanos Orientales. Todos por delitos, incluso los más atroces, fueron perdonados. Nuestra Constitución de 1991 fue hecha, en parte, por personas que recibieron amnistía por delitos atroces, incluyendo uno que pone a hablar de nuevo a este país, el del secuestro. En ese entonces fue el senador antioqueño Álvaro Uribe Vélez, en 1993, quien promovió el reindulto del M-19, cuando después de la Constitución surgió el debate de si los delitos del Palacio de Justicia fueron tan atroces que no podían ser perdonados. En ese entonces, el senador Uribe le pidió al Congreso, según cuenta una fantástica investigación del periodista de semana.com, Rodrigo Urrego, abro comillas acá sobre lo que pidió Uribe, que la amnistía y el indulto aplicados al proceso de paz incluyen aquellos delitos tipificados en el Holocausto de la Corte, a fin de que no subsistan dudas sobre el perdón total en favor de quienes se han reintegrado a la vida constitucional. Así fue aprobado en ese Congreso. Pero tal vez el debate más reciente, más apasionado alrededor del delito político, lo tuvieron en un pasillo del noticiero CMI Carlos Gaviria Díaz, el ex candidato presidencial, ex magistrado de la Corte Constitucional, y el entonces comisionado de paz Luis Carlos Restrepo. El delito político es un instrumento incluso importantísimo para una negociación como esta. Pero no solo eso, sino que el delito político tiene hondas raíces liberales. Que lo que las FARC hagan no son delitos políticos, eso es otra cosa. No, ya el delito político no se justifica porque ninguna invocación a las armas se justifica. Ahí hay un halo romántico y utopista que aplicado a la realidad... Usted tiene un error grave. No, llegamos a error grave, perdóneme. Sí. Usted tiene un error grave. Es que yo no justifico el delito político. Justificar es decir, esta conducta es impune. El delito político se ha considerado una conducta que debe ser sancionada más benévolamente, pero no impune. No, debe ser sancionada más gravemente, porque aquel ese es su punto que de toma vista. una... Hoy volvemos a tener el debate a propósito de la propuesta del gobierno de reforma constitucional de eliminar el narcotráfico y el secuestro como delitos conexos a la rebelión. Esto haría imposible, dicen algunos, en el futuro perdonar a quienes hagan la paz pero hayan traqueteado, por ejemplo. Eso le haría una reingeniería a la famosa puerta de la paz, para la cual cada presidente tiene su propia llave. Y aunque cada uno conservaría la llave, los presidentes futuros, la puerta quedaría reducida tanto en tamaño que muchos opinan que ni el ELN cabría. Aquí arranca Zona Franca. Y para esta nueva ronda de discusión en Colombia sobre el delito político, un tema que surge cada, por ahí 3 años, cada 4 años, en distintas circunstancias. Me acompaña esta noche Antonio Navarro, que fue senador de la República, fue alcalde de la ciudad de Pasto, fue gobernador del departamento de Nariño y para los propósitos de este programa fue también guerrillero del M-19. Antonio, es un placer tenerlo acá. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Me acompaña Francisco Barbosa, ese abogado, hoy es alto consejero de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales del gobierno de Iván Duque. Pacho, un placer tenerlo acá. Un placer estar acá, Daniel, y un saludo a mis compañeros de diálogo el día de hoy. Luis Felipe Henao fue ministro de Vivienda, pero su corazón está en el derecho penal.
al cual tiene muy abandonado, ¿no, Henao? Bueno, y Germán Vargas. No, derecho penal sin lugar a dudas es por donde empecé mi vida profesional y siempre recurro a él. A ver, antes de saltar a la propuesta de reforma constitucional que ya va en tercer debate que propone el gobierno nacional, quería aprovechar su presencia acá para que nos cuente qué es lo que hace un alto consejero de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco. Bueno, varias cosas, Daniel. Una de ellas tiene que ver con, digamos, dirigir un poco toda la política pública de derechos humanos del país, coordinarla, articularla y, por supuesto, acompañar en ese propósito al presidente de la República. Hay una cosa interesante acá y es que esta consejería o esta alta consejería que está, digamos, en todo un proceso de transformación dentro del marco de del DAPRE, de la Presidencia de la República, ya hace parte de la Presidencia de la República y no de la Vicepresidencia, y digamos que tiene un rol central un poco dentro de la construcción de varias cosas, entre ellas todo el debate de empresa y derechos humanos, todo el tema relativo al Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, que además está en camino, etcétera, y que yo creo que juega un papel importante. Y por el otro lado, el tema internacional ha sido uno de los ejes centrales dentro de esta nueva administración. Se está trabajando de la mano con el canciller Carlos Holmes Trujillo en diferentes escenarios. Uno de ellos que coordino es el tema de la migración de Venezuela, de venezolanos a Colombia, que creo que ha sido bien manejada por el gobierno nacional y que se ha escalado. Dicen que los consejeros son como ministros a la sombra y entonces usted está en la sombra, pero de varios ministros, ¿no? Porque veo que es un portafolio amplio. Yo estoy digamos, acompañando al presidente en diferentes tareas que él me pone y evidentemente pues trato de llevarlas a cabo. Una de ellas es el diálogo territorial y el diálogo con diferentes comunidades. Llevo 33, 34 municipios en este país recorridos en diferentes lugares, conversando sobre temas que tienen que ver con implementación de política pública en derechos humanos, y creo que coincidimos en esta mesa que es uno de los temas esenciales dentro de la necesidad de lograr pactos nacionales independientemente de las discrepancias que uno pueda tener. Este es un país que tendría que tener ese tema. Usted está haciendo caras. Es que primero estoy contento de que esté una persona de los quilates del doctor Barbosa en esta responsabilidad. Lo que me sorprende es que este nuevo gobierno, cuando llegó, dijo que iba a apretarse el cinturón, no iba a crear burocracia, porque el anterior gobierno generaba mucha burocracia, generaron un montón de consejerías. Esto lo desarrollaba, este cargo, tuve yo la oportunidad de ser viceministro para Derechos Humanos, y que son casi las mismas funciones porque estaba en cabeza del Ministerio de Interior, también estaba después en la vicepresidencia. Entonces, el gran problema de esto es la duplicidad de funciones, pero sin lugar a dudas, la alta consejería quedó muy bien representada. Yo puedo la moción de una respuesta, digamos, porque, mire, esto es muy simple. Sí había una consejería de derechos humanos. Y un viceministerio de derechos humanos. Y por eso mismo, querido Luis Felipe, se ha articulado una cantidad de funciones y esas funciones están ya radicadas en mi cabeza. Y dos, lo que se encontró por parte del Gobierno Nacional en Presidencia de la República es muy importante. Teníamos una multiplicidad de contratos allí y hemos recortado esos contratos, y ahora con el decreto de austeridad que aparece, pues va a darse una reducción importante en esos temas. Yo creo que lo importante es esto. Perfecto. Lo importante es que no habían dos funciones y hoy están acumuladas conmigo. ¿Usted, Antonio, quiere ahí comentar algo? Arranquemos. La realidad es que una cosa son los candidatos y otra los presidentes. De acuerdo. Perfecto. A ver, y entonces, ¿por qué estamos hablando otra vez del delito político? Esa es la reforma que añade un artículo a la Constitución que dice taxativamente, deja por fuera un par de delitos de lo que se considera delito político. Ahorita arrancamos, reforma secuestro. Esto es lo que propone el gobierno nacional, que ya va en tercer debate, se incluye en la Constitución. Y entonces dice, en ningún caso el delito de secuestro ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o porte de estupefacientes
serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar u ocultar cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos amnistía o indulto. Las disposiciones en ningún caso afectarán las disposiciones de acuerdos de paz anteriores. Y esto dicen muchas personas. Si la paz fuera una puerta, Navarro, esta sería una reforma constitucional que achiquita esa puerta. Pero, a ver, digamos que destruir delitos en una negociación se ha hecho en la historia. En el caso de la negociación hasta el año 19 había 2 delitos destruidos. El primero, te recuerdo, eran los homicidios fuera de combate. No se podía tener indulto por homicidios fuera de combate. Y no me acuerdo de otra exactamente cuál era, pero había un par de delitos que fueron destruidos en la negociación. Y la negociación se hizo de manera que el mismo tipo de negociación se hizo después con el EPL, con el PRT, con el Tintinlame. Y, por ejemplo, miembros del EPL quedaron presos porque no pudieron ser indultados, porque en la negociación se estableció esa exclusión. Pero me parece que llevarlos a la Constitución, las exclusiones, es de alguna manera hacerse una especie de autolimitación de las posibilidades de negociación. Me parece innecesario. Perfectamente podría establecerse en una ley de indulto las exclusiones. Y el gobierno puede decir, esto te ha destruido y no lo voy a aceptar, no voy a aceptar negociar sobre estos delitos, y quienes cometieron estos delitos no se pueden beneficiar del indulto. Y eso no hay necesidad de ponerlo en la Constitución. Entonces, ya en la ley de indulto es suficiente. Y entonces, Francisco, ¿cuál es la idea? Esta es una campaña, una promesa de campaña del presidente Iván Duque. Fue un tema que mencionó reiteradamente durante la campaña presidencial y ahora avanza en el Congreso. ¿Cuál es la idea aquí detrás? Mire, la idea es muy simple. La idea es, creo que coincidimos también en que el delito político ha existido históricamente en Colombia. Viene desde la misma Constitución de 1853 y ha tenido un largo trasegar y ha sido utilizado en diferentes procesos de paz. Los que planteaba el senador Navarro, por ejemplo, tenía también una previa que fue la ley de amnistía del presidente Betancourt cuando la intentó utilizar en el marco de las negociaciones en el 82, del inicio de negociaciones. Y este tema ha tenido normalmente una implicación y es, ¿procede la amnistía o el indulto por delito político? Y la discusión era cuáles delitos comunes conexos con ese delito político permiten o no la amnistía. Allí hubo una discusión. En algunos casos se excluyeron unos delitos comunes para evitar que se planteara el indulto. En el caso de la negociación con las FARC, y yo creo que ese va a ser, digamos, un poco el eje central de este tema, se alargó esa discusión y en la ley 1820 del 2016, en el artículo 23, que fue la ley de amnistía e indulto, se estableció que se podía indultar o se podía amnistiar en este caso, indultar o proceder a esta, digamos, a beneficiar a este grupo de personas. Fue una amnistía. Una amnistía. Se establecía que también aquellas conductas que apoyaran, financiaran o ocultaran el desarrollo de la rebelión tendrían un privilegio en esa amnistía. Entonces ahí entra el narcotráfico. Ahí era donde evidentemente se estaba cruzando con lo que coincidía, no aparecía en el texto la palabra narcotráfico, pero coincidía con básicamente el narcotráfico. Y en el otro lado decía, en ningún caso podrá amnistiarse la privación grave de la libertad. Entonces uno sí se pregunta frente a ese punto concreto es, ¿qué es una privación grave de la libertad en ese punto? ¿Habría una privación pequeña de la libertad? ¿Habría un secuestrico, un secuestro? ¿Qué es lo que ocurría frente a ese caso que tendrá que dilucidar la JEP en ese tema concreto de las FARC? Ahora, en el caso de este proyecto, ¿qué se establece? Se establece que efectivamente no podrá existir delito político cuando aparezca el narcotráfico, cuando aparezca este apoyo, financiamiento, ocultamiento del delito de rebelión y cuando exista el secuestro. Es decir, se pone en evidencia esos dos temas que estaban vedados dentro de ese, o estaban ocultos dentro de esa redacción y se ponen en el escenario de esa norma y creo que esa es la explicación jurídica que existe allí más allá y ahorita de vamos cualquier otra entonces cosa. para los motivos, pero usted... Por las consecuencias que usted planteaba hace un momento. Tiene unas consecuencias, además de filosóficas, unas consecuencias puntuales. De acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que esto es una discusión más
hacia la tribuna, que es otro tema. Yo creo que es una discusión eminentemente populista. Esta discusión ya está superada desde el artículo 16 de la ley 1820 de 2016, donde señala cuáles son los delitos conexos a los políticos y cuáles no. Y no se menciona ni el secuestro ni el narcotráfico. Uno, o sea, es una discusión donde ya desde la misma ley ya dice esto no puede ser un delito conexo. Dos, pero el narcotráfico terminó siendo un delito conexo en el caso de las FARC. Sí, pero cuando uno mira qué pasa con el tema del Estatuto de Roma y empieza uno a revisar si efectivamente para ellos puede ser un delito o no puede ser un delito político, ha señalado que no. Y el tema de financiamiento lo ha señalado que no. ¿Qué ha señalado que no en la Corte Penal? ¿O en el Frente estatuto? al tema del narcotráfico. O sea, que no es un delito... que no es un delito que pueda ser... ¿Qué ocurrió con facilitar, apoyar, financiar, ocultar el desarrollo de la rebelión en el marco de ese acuerdo? Lo que pasa, Francisco, que el artículo 1820 señala cuáles son los delitos conexos a los políticos y no se menciona ni el secuestro ni el narcotráfico. Es que yo no le pongo el nombre, pero le pongo la descripción. Mire cómo queda en el acuerdo. Dame acuerdo narcotráfico en función de rebelión. Entonces yo me subo un poquito, no a la ley de amnistía e indulto, sino a cómo quedó pactado no se puede ni amnistiar en el acuerdo. Entonces, lo que dice, las FARC se comprometen, el compromiso de las FARC-EP de contribuir de manera efectiva con la mayor determinación de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva del problema de las drogas ilícitas y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con ese fenómeno, ¿no? Entonces se presentaba el narcotráfico como una conducta relacionada con el delito de rebelión. Y por eso es que los que narcotraficaron no tienen que ir a la JEP, ¿cierto? Porque la JEP es un tribunal de justicia transicional que no podría tramitar. Al final terminó siendo, Daniel, lo siguiente, terminó siendo si el 1 de diciembre, si después del 1 de diciembre se cometía este delito, o esta descripción más bien que estaba allí, pues entonces estábamos ante la pérdida de privilegios de esas personas que estaban dentro del proceso. Lo otro, si estaba antes, pues obviamente se va a cobijar con esa descripción que se planteó en el acuerdo. Eso es lo que está definiendo. La pregunta es si es amnistiable o es indultable, y no puede ser ni amnistiable ni indultable el narcotráfico ni el secuestro. Que vayan a la JEP es otra cosa, claro que tienen que ir a la JEP. Si usted ya ve, si ya hoy el secuestro, el primer caso, el 001, que está investigando la JEP, la propia JEP ya abrió un caso por secuestro, el cual considera que no debe ser amnistiado. Bueno, eso es magnífico, es una gran noticia para el país, Luis Felipe, que la JEP haga esa... Por lo cual sería un poco redundante ponerlo en la Constitución. Sí, yo creo que es redundante, yo creo que además es innecesario. No solamente porque está en una ley, sino porque además, evidentemente en una negociación se pueden poner unas condiciones determinadas. Y bueno, hay que ver, ya es un tema más de abogados, si yo soy ingeniero, ¿qué tantas limitaciones tiene la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma? Pero, por ejemplo, frente a lo que decía Francisco, frente al secuestro, se habían secuestros chiquitos, medianos, grave privación de la privación de la libertad. El Estatuto de Roma del CPI dijo, el secuestro de población civil, a mí no me importa si es secuestro o no es secuestro, el senador Navarro, sino es un crimen de guerra. Si es chiquito, grande o cualquiera, es un delito que no es ni amnistiable ni indultable. Entonces ahí la JEP tendrá que interpretar eso como eso. Tiene que intervenir. Como lo está haciendo ahora. Como lo debe hacer. Como lo está haciendo. Como lo debe hacer. Es una decisión que tendrá que tomar ese tribunal, pero es un tema que depende del mecanismo hermenéutico que tenga ese tribunal. Una reforma constitucional. Y por último, esto ya tiene un antecedente muy importante, y es la masacre de Mozote que revisó la Corte Interamericana el 25 de octubre de 2012 en El Salvador, donde se dieron una serie de amnistías y donde les dijo la Corte Penal Internacional, el secuestro no puede ser amnistiable. Entonces no necesitamos todo esto de discusión populista. Me tengo que ir a la pausa, me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, aquí hay un trasfondo filosófico a esta pregunta del delito político, también hay uno práctico que tiene que ver con las negociaciones con el ELN. Con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando del delito político y esta es una discusión un poco abstracta, pero entonces salgámonos un momentico. ¿La sanción de Petro? La sanción, no comentamos la sanción de Petro. No, le doy el titular de la sanción de Petro, es dificilísimo de dar. Universitarios de Derecho y está muy pesado. Consejo de Estado tumbó suspensión a medida cautelar
del Tribunal Superior de Cundinamarca a sanción anterior por... ¿Y eso es amistable o indultable? Ay, sí, ya. Esa es una pregunta de A preparatoria. ver, mire, esa pelea que yo puse entre Luis Carlos Restrepo y Carlos Gaviria se había dado a raíz de una columna que escribió Carlos Gaviria en el diario El Tiempo, que después fue republicada en ANCOL, que era un medio de las FARC, y entonces Luis Carlos Restrepo le estaba reclamando a Carlos Gaviria de que tenía que renegar de su opinión porque su opinión la habían asumido en ese momento los narcoterroristas de las FARC. Pero lo que decía acá, y yo cojo este extracto que ayuda a entender un poco la filosofía del delito político, es, en ese momento decía, no deja de sorprender que el reclamo de un mayor castigo para los delitos políticos recupere, desde luego sin confesarlo, la tesis autoritaria y regresiva derivada de la naturaleza divina del gobernante y el derecho divino de los reyes. Este nuevo modo de pensar, que desde luego no es invención de Uribe, viene abriéndose paso en la práctica legislativa y en la jurisprudencia de nuestro país, amparada por formas de pensamiento que germinaron en otro mundo. El primero, y se trasladaron aquí sin reserva. Y entonces, un poco la idea del ex magistrado Carlos Gaviria. Sí, pero es otro debate, estamos en otro debate. Es otro debate, por una razón que es esta. Por una razón que es esta. En esa época había o amnistía de indulto y por lo tanto perdón, o pena plena. Hoy hay una cosa en la mitad. O amnistía de indulto y perdón, o pena plena, y en la mitad está la JEP, justicia transicional. Entonces, lo que no está en la amnistía y en el indulto no implica pena plena, puede ir a la justicia transicional. Y en esa época... Esa es la discusión que en esa época no existía. Pero el narcotráfico es un delito, es decir, yo entiendo que el secuestro es un delito contra unas personas, tiene unas víctimas. El narcotráfico es contrabando. ¿Usted cómo puede meter en la justicia transicional el traficar una sustancia que está ilegal? Lo que acaba de decir, que es todo el tema de financiación. Es que se da por el tema de financiación, que se utiliza esa medida para el tema de financiación. Eso fue lo que Pero se además, utilizó. frente al tema del ex magistrado Gaviria, nada más para hacer un recorderis, en ese momento el país estaba pasando por una discusión filosófica muy grande de ese filósofo José Obdulio Gaviria, que decía si efectivamente teníamos conflicto armado o no teníamos conflicto armado. Y la discusión de José Obdulio Gaviria es que tenía que salir del Código Penal los delitos políticos, porque no teníamos conflicto armado. Lo que estaba rebatiendo el exmagistrado Gaviria es que no podíamos decir que no había conflicto armado en Colombia. Y había una democracia plena que no podía ser cuestionada por un grupo de personas en armas. Pero se demostró que efectivamente sí teníamos conflicto armado y como le dice, como lo acaba de explicar Francisco, pues claro que el delito político siempre ha existido en Colombia. Y entonces esa no es una discusión que se trae a cuento con esta reforma, es decir, no viene a cuestionar la existencia misma del delito político, de la rebelión. Justamente lo que se está es estableciendo que ahora se ponga con letras grandes cuáles son los delitos por los cuales usted no puede o no puede atar esos delitos a cualquier tipo de mecanismo de amnistía o indulto, punto. Es una discusión que incluso uno podría decir, es que ahí en esa discusión eso lo va a terminar adaptando la JEP diciendo que apoyar, financiar, ocultar permite en este caso concreto la amnistía. Lo que se está diciendo en el proyecto es, en este caso concreto y en este caso concreto no va a ser posible. Digamos, podríamos seguir discutiendo eternamente sobre este asunto, pero yo creo que es importante también pasar un poco a cuáles serían si hay consecuencias, si no hay consecuencias, y cuáles serían los escenarios. Pues la consecuencia es que, ¿qué hace usted con el ELN? Muy fácil, digamos, la respuesta es muy simple y el presidente Duque la ha manifestado claramente con el alto comisionado para la paz. En este momento, el tema de la paz con el ELN está en la cancha del ELN. El ELN en este momento tiene la necesidad o la obligación de dejar de secuestrar y dejar de cometer actos que atentan contra el derecho de las diferentes personas en el territorio nacional. Deben liberar los secuestrados. Ahora, que si se produce esta discusión y en el marco de la aprobación de este tipo de acto legislativo, aparecerá, por supuesto, unas limitantes que tendrán que ser asumidas por esa guerrilla en el marco de un posible diálogo. Pero lo que quiero decir con esto es simplemente que es la guerrilla del ELN o es ese grupo armado organizado el que tiene que determinar muy bien si quiere o no quiere entrar en ese diálogo, porque básicamente en ellos está vamos al principio de la conversación.
el gobierno puede poner esas condiciones y pararse en ellas. No hay ningún problema. Tiene todo el derecho a hacerlo así en la negociación y es más, creo que tiene un respaldo absolutamente mayoritario de la opinión pública en que, por ejemplo, frente al secuestro, diga que si no se ponen en libertad todos los secuestrados no hay negociación. Pero no, eso no necesita una reforma constitucional, es lo que estamos diciendo. La reforma constitucional está de más. Eso es más bien una especie de mensaje, pero porque ya hoy no se puede indultar o amnistiar a quien secuestre. De acuerdo. Tiene una condena por secuestro. Esa es la discusión y yo por eso, con todo respeto, creo que es una discusión populista porque ya ni el secuestro ni el narcotráfico se pueden ni indultar ni amnistiar. No, pero mire Dos, que sí se ha hecho. si aún, nada más como pregunta, ustedes dicen, bueno, sentémonos en la mesa con el ELN, para sacar esto un poquito de esa discusión de derechos, sino un tema pragmático para que la gente pueda entender. Sí. Si yo soy una persona del ELN, pasa esta reforma, me dicen, usted se puede reintegrar a la sociedad, si dice la verdad, la reparación y todo eso, estos delitos van a ir a una justicia especial transicional, que es la JEP, pero si usted utilizó el narcotráfico para algo, la pena va a ser hasta de 50 años, y además cada vez tiene menos subrogados, porque nosotros utilizamos el derecho penal como la herramienta creyendo que eso va a rebajar. ¿Usted cree que alguien va a negociar una pena de 50 años y se va a reintegrar a la sociedad? Porque el narcotráfico va a seguir en la justicia ordinaria. Entonces hay dos cosas. ¿Por qué reforma constitucional y no haría esto imposible una negociación? Reforma constitucional porque quedó en la Constitución también en la anterior negociación. No, pero es que además no tiene nada que ver una cosa, digamos, no tiene de todos modos la aplicación que se tiene por parte de la JEP a los casos concretos hoy son de las FARC. Así es. Y son derivados de las FARC. Así es. Entonces, frente al tema del ELN, pues en este momento no hay absolutamente nada que nos permita a nosotros decir que eso va a ir a algún tipo de mecanismo. Hay un acuerdo marco súper preciso. Sí, claro, ahí está, pues ese es el acuerdo. Sí. Entonces, no hay absoluta, es decir, estamos hablando de hipótesis. Y las grandes hipótesis acá son que si va a una justicia o si va a la otra justicia, etcétera. Pero lo que estoy diciendo es lo siguiente, una es... hoy, en el marco del otro acuerdo, del acuerdo o el acuerdo de FARC, se dice apoyar, financiar, ocultar el desarrollo de la rebelión. Y hay un delito político, hoy, como está, es posible que a esas personas sean amnistiadas. Hoy es posible hacerlo. Es decir, ahí está. Y eso está derivado de ese artículo 23 del 1820 del 2016. ¿Qué es lo que hace este acto legislativo o este proyecto de acto legislativo? Frenar ese tipo de interpretaciones que puedan darse a futuro en el marco de una nueva visión a futuro, no hacia el pasado, en donde efectivamente pongamos las letras claras y digamos estos delitos, que son delitos comunes, no proceden en el marco de la conexidad con el delito político y se pone en la Constitución por una razón muy simple, porque históricamente se ha puesto en la Constitución este tipo de cosas. Si uno revisa en el siglo XIX ocurrió, si uno revisa además en las discusiones de la Constitución del 91, también se incluyeron algunas de esas decisiones, y si mira el proceso de las FARC, también se incluyeron esas decisiones. Luego, finalmente la decisión, la conveniencia de por un camino o por el otro, digamos, uno podría entrar en esa discusión, pero es constitucional, es propio de la idea que tiene el presidente de la República y por ende no afecta desde ningún punto de vista cualquier prospección futura, claro, en el marco de de los diálogos que se podrían plantear. A ver, me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos en esta discusión se va cada vez haciendo más estrecho el campo para el delito político y creo que ese es el camino hacia el cual se ha avanzado en este país. Llegará un momento en el que sea del todo innecesario. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando del delito político. En Colombia, en los años 50, se amnistiaron. Eso era una amnistía y usted viene, me cuenta, claro, yo no había caído en cuenta, amnistía es de amnesia, de olvidar. Sí, señor. Se amnistiaron los delitos más atroces. De hecho, en la violencia bipartidista, esa fue una amnistía de facto. Amnistía general y sin condiciones se llamó. Se amnistió todo. General y sin condición alguna. Pero entonces, ya en las negociaciones de los 90 ya empezó a haber exclusiones.
Y cuando ustedes armaron esa guerrilla, en ese momento era con el objetivo altruista de cambiar la sociedad para bien y toda la vaina, en ese momento, ¿cómo se percibía la amnistía y el delito político con relación a la actividad? Cuando usted se alza en armas no se pone a pensar en las leyes. Se va a ponerse a pensar en las leyes, en el castigo que le van a imponer. No, usted tiene la ilusión de que le va a ir bien y va a conseguir cambiar el país. Pero no se pone a pensar en las leyes. Usted empieza a pensar en las leyes cuando lo cogen preso. Ahí sí, ya, a ver cómo la vaina, ustedes me van a aplicar. Pero cuando está en el alzamiento armado no piensa en eso. Porque aquí el mensaje que quiere mandar el gobierno es un mensaje de desincentivar el delito, digamos, a través de una proscripción de esa conexidad. Sinceramente le digo, o cuando lo cogen preso o cuando está negociando un acuerdo, piensa en las leyes. Antes no piensa en nada de eso, le voy a incrustar. Yo creo que esto es igual que el decreto de la dosis mínima, que ya está en la ley, que ya está en el Código de Policía, que es un buen llamado a atención cuando se quedó sin argumentos se va al otro lado. Para ratificar lo que ya existe en la ley, y es un tema eminentemente populista. El artículo 16 de la ley 1820 señala cuáles son los delitos que son conexos con los políticos. Léanlo, lea el artículo 23 y verá. Pero es que usted no lo lee completo. Entonces no lo lee completo. A ver, aquí hay una disputa jurídica. Zanjemos esta disputa jurídica. Entonces, donde hay dos abogados hay dos interpretaciones. Pero 16 lo trae. Pero entonces entendamos estas dos interpretaciones. Pero si caben dudas, lo que dijimos de Mozote, dice cuándo son, por ejemplo, que el secuestro no puede ser un delito político. ¿Hoy es caso por caso? ¿Cómo? Hoy es caso por caso. Sí, es caso por caso. Por eso. Entonces, como es caso por caso y como está atado a unos criterios de conexidad que tiene el artículo 23 que determina eso en el marco de ese proceso, en este gobierno se quiere dejar claro que ese asunto no puede volver a pasar. Entonces, aquí la discusión de interpretación es si el narcotráfico está incluido, podría llegar a incluirse dentro de los delitos conexos al delito político en el acuerdo de las FARC. Amnistiable. El criterio es que no es amnistiable. Y entonces, venga, con el secuestro no hay discusión. No con el secuestro no hay discusión. Desde el acuerdo está, por ejemplo, ponme acuerdo no amnistiable, porfa. Entonces, desde el acuerdo quedó muy claramente dicho que no podía ser amnistiable, es decir, que necesitaba un juicio, un proceso judicial más allá de que el castigo no implicara cárcel. No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes. La toma de rehenes, secuestro. Hubo otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, etcétera, 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 etcétera. Claro. Privación grave de la libertad. Y espérese, pero entonces... Sí, o sea, yo quiero hacer porque ¿qué es una privación no grave de la libertad? No sé, que lo cogieron un momentico para averiguar quién era y después lo soltaron. El artículo 16 señala que dice el secuestro claramente. Eso es como el código. Usted tiene el código, pero tiene unos criterios de interpretación, unos criterios de conexidad. Usted tiene que leer íntegramente las normas. Volvamos a si el narcotráfico es amnistiable o no. Y creo que Barbosa tiene un buen argumento acá con el artículo 23 del Código de Amnistía e Indulto. No, pues, es que el del espejo, ¿no? Entonces, esta es la ley de amnistía que surgió de los acuerdos de las FARC. Que sí hay una incertidumbre. Y entonces, fíjense, artículo 23, y habla de los criterios de conexidad. La Sala de Amnistía e Indulto conocerá las amnistías por los delitos políticos o conexos. Concederá. Concederá, perdón. Es sí. importante. En todo caso, se entienden conexos con el delito político los delitos que reúnen alguno de los siguientes criterios. Y me voy al C. Aquellas conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. Y ahí entonces tiene usted una buena interpretación. La interpretación es que eso no puede nunca volver a pasar y por ende hay un acto legislativo en trámite que es necesario que todos los colombianos acompañen en el Congreso de la República y que los diferentes partidos también acompañen para que esto no vuelva a ocurrir. Yo creo que no es necesario que esté en la Constitución, yo creo que eso lo que hace es restringir sin lugar a dudas los demás procesos. Yo creo que eso demuestra los mensajes erróneos que se están dando frente a los temas de proceso de paz. Vemos un presidente en el extranjero diciendo que el proceso de paz es una maravilla y acá dando unos mensajes muy raros sobre el tema de seguridad jurídica y sobre la viabilidad de futuras negociaciones.
Entonces, un mensaje de mano dura que pues, yo creo que con las herramientas que están en la ley ya. Mire, ¿Y usted pensó que la oposición iba a ser de Navarro esta No, noche? pero es que además, es que cada vez que va a meterse en el debate se sale y dice que es que el presidente Duque dijo en París o en no sé dónde. El presidente lo único que ha Yo dicho no dije París. o dijo fuera del país, dijo fuera del La verdad es país. que yo soy ingeniero, Dijo fuera del aprendiz país. de Derecho, ellos son abogados. Pero no aprendiz de político, Navarro, Pero Daniel, no aprendiz de Daniel, político. es muy simple. ¿Qué le ha dicho el presidente? Se implementa lo que tiene que implementarse el acuerdo. Esto está avanzando y, por supuesto, se acepta a quienes genuina y legítimamente acepten este acuerdo. El que después del 1 de diciembre, lo dice el acuerdo, no es un invento, desconozca esos criterios, queda por fuera de las discusiones. Estamos de acuerdo, pero lo en eso estamos otro muy de son acuerdo. discusiones en torno al el proceso, por supuesto, y a un futuro que tiene que ver con este acto legislativo que no se aplica de forma retroactiva ni afecta lo que ha Y venido en general, ocurriendo en Colombia. Francisco, usted, no lo quiero poner a hablar Sí. por el gobierno, ¿usted cree que el delito político debe seguir existiendo en Colombia y que hay una justificación teórica Esa es y una, filosófica por el delito? esa es una discusión teórica. Yo no, digamos, simplemente quisiera decir lo siguiente. En la Constitución política está la palabra delito político. Se ha utilizado históricamente el delito político Es y así. en el acto legislativo que se está presentando al país, a pesar de las discusiones, aparece la palabra delito político. Entonces, obviamente, yo no voy a entrar a hacer unos análisis que son análisis de fondo Sí. sobre estos asuntos. Hay países que no tienen ya esa figura del delito político cuando han llegado a ciertos estadios de civilidad en donde desaparecen ese tipo de cosas. Colombia, Hay que recordar que el delito político es sedición, rebelión y sedición asonada. o asonada. Y asonada. O sea, una asonada de un levantamiento popular. Y eso está, Eso es delito político. Y no deja de Daniel, ser delito, ¿no? Y no deja de ser no, delito, claro, sino claro, que tiene unas Daniel. penas menores. Y eso viene desde los mismos procesos revolucionarios. Los mismos procesos revolucionarios se establecieron en la Revolución Francesa, la Revolución América, tenían esas y se recogió como se han recogido aquí históricamente cosas, que a la hora de la verdad, ¿cómo se ha venido? Eso se ha aplicado, pues se ha aplicado de Sí. una manera en el siglo XIX, lo que planteaba el senador Navarro, o ex senador, pero senador Navarro, Senador Tonce ahora. con C, candidato, con C, Porque el senador Navarro va a cenar en su Exactamente. A desayunar. ambientación a la campaña a la alcaldía de Bogotá, va a cenar donde lo inviten. Eso hablamos después porque... ese estuvo muy bueno, es un buen senador. Pero fíjese, y volviendo al debate que tienen o que tuvieron los ausentes, Carlos Gaviria, que en paz descanse, y Luis Carlos Restrepo, que está prófugo en Canadá, esa pelea y ese debate que tuvo Colombia en ese momento parece haberse zanjado para el lado de Gaviria. Claro, pues evidentemente yo creo que, aunque hoy todos tenemos que decir que el ELN tiene que dejar la rebelión armada ya hace rato, está pasado de moda, ha pasado de Es un tiempo. grupo de no personas tiene que están sentido. delinquiendo, están cometiendo Hay que delitos saber comunes, que la punto. motivación del ensalzamiento armado es política y por eso es un delito de rebelión. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca frente al caso del ELN. ¿Qué piensa la gente en Colombia? Y aquí traigo dos mediciones en distintos momentos en la encuesta Inbamer, la encuesta que tuvo los mejores resultados en las elecciones presidenciales. Y entonces, fíjese, en enero del 2018, el 52% de las personas estaba de acuerdo en que había que... la pregunta es, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno reanude las negociaciones con el ELN? Ahora hablando de opinión pública, terminar esas negociaciones podría ser algo costoso. En noviembre ese porcentaje sube 10 puntos, 61.4% están de acuerdo frente a un 34.7% que están en desacuerdo. Es decir, ha crecido, y esto es paradójico, ese resultado, ¿no? Usted, Navarro, lo veo... No, yo creo que lo mejor es que negocien y apoyen el acuerdo, pero el ELN tiene que entender que tiene que facilitar la negociación. Tiene que entender que está pasado de tiempo completamente el alzamiento armado. Y este país hay que cambiarlo, pero en la democracia, votando y no alzándose en armas. Yo creo que es un grupo de delincuentes, básicamente, que en este momento lo que están haciendo es secuestrando. El balón está en la cancha de ellos. Pero si el usted diría que no se les aplica el delito político. El presidente de la República lo que ha dicho es,
En este momento el balón está en la cancha de ellos y ellos tienen que abandonar unas actividades criminales y por ende, y por eso el gobierno nacional ha tomado algunas de esas medidas, como por ejemplo, finalmente esas personas siguen en La Habana y esas personas no, digamos, se ha levantado, si se quiere, existe un alto comisionado para la paz y existen unas condiciones como planteaba el senador Navarro. Aquí este es un tema muy, muy claro. El tema es, más bien hay que preguntarle a los colombianos es también si consideran que el ELN o se puede dialogar con una organización como estas cuando mantienen gente secuestrada, cuando asesinan gente, cuando están cometiendo todo tipo de tropelías en el territorio y cuando además están participando de forma federada en la destrucción de algunas de las zonas del país. Creo que ese es un tema importante y el gobierno no se mueve de esa posición y es que sea el ELN el encargado de resolverlo y el gobierno nacional, el presidente lo ha dicho y Miguel Ceballos también, espera. Yo quedo confundido un poco con las declaraciones del alto consejero por varias razones. Eso no es delito político lo del ELN. Nadie está discutiendo que el ELN son unos delincuentes, que nadie comparte todo lo que está haciendo frente al tema de oleoductos, porque se podría hacer, porque se puede hacer ambos. Pero el tema es, si ya lo tenemos en este nivel, entonces no aplicaría ni siquiera esto, sino hacer lo que estaba promoviendo el fiscal frente al tema de las BACRIM y lo que estaba promoviendo frente al tema de los urabeños y lo que estaba promoviendo frente a otros. Sí. Hoy lo que está ocurriendo es... Porque si el ELN ya creemos que no tiene un fin político, pues ya lo que lo estamos enmarcando es como una organización delincuencial sin ningún fondo, que es también parte del discurso que me ha preocupado. ¿Y usted está de acuerdo? ¿Pero usted está de acuerdo que hacer lo que está haciendo el ELN que le da político una connotación política? No, es que yo no sé si estoy de acuerdo. Es que esa es la posición del gobierno. No, yo le estoy lo que le quiero decir es que no tenemos que perder tiempo. Si ya el gobierno tiene esa posición, pues no hay que sacar esto, sino que hay que ir por un proceso como el que se está sacando para los urabeños, las BACRIM. ¿Y usted qué cree? No, para mí son una BACRIM, pero es que yo no tomo la decisión. La que toma la decisión es el gobierno y el que tiene que tener la responsabilidad son ellos. Antonio, a usted el tema del ELN frente a estas posiciones en las que se han criminalizado tanto que casi no les cabría el delito político, ¿qué piensa? No, yo creo que son delincuentes políticos, que hay que negociar con ellos, que hay que... Ahora, tienen que ayudar, tienen que tomar la decisión ellos, los del ELN, le doy la razón al gobierno en que son los del ELN, pues que no han sido suficientemente flexibles para sentarse en una mesa con el propósito de llegar a un acuerdo real. Pero que son delincuentes políticos, yo creo que sí. Entonces, yo no quiero pero así tiene que pensar el gobierno para ver si hay diálogo. No, entonces, sí son, es decir, aquí son los últimos... Mire, yo cierro con este tema, que lo único que digo es lo que ha dicho el presidente de la República y lo que ha dicho el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos. En este momento, el balón está en la cancha de esa organización. Y el balón está en la cancha de esa organización y son ellos quienes deben abandonar las actividades criminales. Esa es la declaración del gobierno, eso es lo que ha dicho el presidente de la República y no me salgo más allá de eso. Y esto, como dice el senador Navarro, con mucha claridad, tiene en la historia todo esto ha tenido unos desarrollos y unas explicaciones y unas consecuencias. Sí. Creo que en el escenario en que estamos hoy, ese es el escenario y en ese escenario va en camino un acto legislativo que explicamos hoy que va en segundo debate. Tercero ya. Va para tercer debate. Sí. Yo creo es que diálogos con el ELN no van a haber. Y bueno, yo voy a cerrar con su cena. Usted es senador ahora, pero porque cena con la gente. Eso, y desayuno, y tengo onces y todas esas cosas. Me han invitado mucha gente, muy amistosamente. Estoy muy agradecido por eso. Más invitaciones de las que puedo aceptar. O sea, no hay que... el tiempo para ir a tantos desayunos. Si si los televidentes de Zona Franca quisieran aventurarse a ver si... Ya tengo lleno hasta mediados de diciembre casi todas las invitaciones posibles. Agradezco muchísimo, me dan muy buenos desayunos, me tratan muy bien. Son muy amables, la verdad, un agradecimiento con el corazón. Y además de comer gratis, las cenas que buscan. Hablar de política. Calentar una... Calentar, estamos en etapa de
Preparación, sí, zona de calentamiento. Francisco, yo le quiero dar las gracias por estar aquí esta noche. Yo sé que para los funcionarios en ejercicio del gobierno no es fácil. No, pero yo creo que se hace una labor pedagógica con la ciudadanía también, de explicar este tipo de cosas. Y creo que son debates además que me parece que son siempre en democracia, siempre con respeto. Con Luis Felipe y con Antonio hemos tenido siempre una muy buena relación y creo que eso es parte de lo que debe ser una democracia. Señor, muchas gracias. Luis Felipe, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Pues.